Quiero explicarles a partir de mi experiencia. Cuando yo estudiaba filosofía en el seminario en Colombia, a mí me gusta mucho estudiar y me gusta mucho leer y las ideas y todo eso. Y yo estaba por ese camino de las ideas y de las lecturas y de ser un intelectual y un estudioso. Pero una vez que me llevaron al minuto de Dios y escuché con oídos nuevos la evangelización básica, donde me dijeron que Cristo me ama, y yo escuchaba eso, Dios me ama, y que nosotros hemos pecado, y me hicieron ver todo lo pecado mío, y después me hicieron ver, pero que Cristo nos salva. Me hicieron toda la evangelización en una semana, de reunión en reunión, me explicaron todo el misterio cristiano, pero testimonialmente, unos jóvenes hablaban de todos esos temas, y el último día, hicieron una oración penitencial donde pedí perdón de todos los pecados de mi vida, donde le pedí fuerzas a Dios para no pecar, que me dolía haberlo hecho, y me pusieron las manos. Y varios jóvenes y un sacerdote me pusieron las manos y oraban y pedían que el Espíritu descendiera. Esa experiencia que yo no puedo comunicar porque las experiencias son incomunicables, fue la que me hizo sentir a Dios vivo. Y una cosa rara pasaba por mi vida. Y yo sudaba y tenía ganas de llorar y tenía ganas de reír y ganas de volar. ¿Y qué me está pasando? Y mis manos sudaban. Para mí esa fue la experiencia que llamamos bautismo en el Espíritu Santo, donde yo sentí por primera vez, eso que era seminarista, que iba a misa todos los días, comulgaba, rezaba el breviario, estudiaba cosas de Dios, pero yo no había sentido un Dios vivo. Y fue esa experiencia la que me hizo ver que la cuestión espiritual es otra onda, que hay un Dios vivo que toca con su espíritu, y nacieron unas ganas en mí de ser sacerdote, de dar mi vida, de luchar por los demás, de amar, de perdonar, de hablar de Cristo por todas partes. Esa es mi experiencia. Pero te quiero decir, hermano, ¿te has enamorado alguna vez? Si no te has enamorado, y yo te empiezo a decir lo que es ser enamorado, lo que es tener una novia, una esposa y estar en el amor y lo que se siente tan bonito y las mariposas en el estómago y el abrazo y cómo se apapachan. Si yo te quiero explicar lo que siente un enamorado, tú no me vas a entender. Para eso tienes que enamorarte, para que hablemos el mismo idioma, el mismo lenguaje. Por mucho que yo me esforzara aquí en decirte todo lo que yo experimenté cuando me impusieron las manos ese primer día, y cómo esa experiencia se ha venido repitiendo en otras oraciones, en otros retiros, en otros encuentros, en celebración de los sacramentos, en la Eucaristía principalmente, y yo he vuelto a sentir lo mismo. Por mucho que yo me esfuerce en decirte lo que es eso, estoy hablando de una experiencia que no te puedo comunicar, tú no me vas a entender. Por eso la invitación que yo te hago es, ven a tener la experiencia, busca un grupo. A ver, ¿dónde pueden buscar? Tú estás hablando de una audiencia en varios países. ¿Qué se debe hacer en su diócesis, en su parroquia, para tener esa experiencia? ¿Dónde deben ir? En sus comunidades parroquiales hay diversos grupos y diversos movimientos. Lo primero que yo te pediría es buscar en tu parroquia un grupo apostólico, donde se anuncia la palabra, donde se evangeliza. De manera especial yo te recomendaría, si encuentras un grupo de renovación carismática, ánimo. Entra allí sin miedo, sin prejuicios de que son fanáticos, sin nada. Entra como un niño quiere conocer la verdad y la luz. Y allí empieza a dejarte conducir. Primero déjate evangelizar. Déjate que te anuncien el evangelio de Cristo. No creas que lo sabes ya. Eso me pasaba a mí. Yo era seminarista y creía que ya me la sabía. Déjate que te digan lo que es el amor de Dios. Escucha la palabra con oídos nuevos. Déjate que te hagan ver el reinado y el señorío de Cristo. Y la clave, ¿dónde está? Que dejándote evangelizar, tú aceptes a Cristo en tu vida. Ahí es cuando sucede el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu vida. Cuando tú después dices, oye, yo era un cristiano frío y yo pensaba que cumpliendo ya estaba bien las cosas y yo iba a misa y daba limosna. Pero yo no había aceptado a Cristo en mi vida. Ahora me doy cuenta y tomas la decisión y dices, Cristo, te acepto. Como mi Dios, como mi Señor, como mi Rey. Te acepto y por tanto te entrego mi vida, mi pasado, mi presente, mi futuro. Y te doy mis dolores y mis penas y te doy lo que soy, mi sexualidad y te entrego todo. Y cuando tú aceptas a Cristo y te das todo, entonces sucede la experiencia espiritual. El Espíritu se adueña de ti. El Espíritu te pone el sello y te dice, tú eres de Cristo, y tú comienzas a vivir la vida en el Espíritu. Esa es la experiencia. ¿Sabes qué es el bautismo en el Espíritu Santo del que hablamos en la renovación?
Es una vivencia espiritual, es una experiencia de dentro. ¿Qué sucede? En los que aceptan a Cristo como su Dios y Señor. No porque vayas a misa has aceptado a Cristo. No porque seas un cristiano del común aceptaste a Cristo. Aceptar a Cristo, volvemos a lo mismo, es una decisión. Y tú tienes que, en medio de tantas cosas que tienes, decir, hago un pare y tomo conciencia de que existe Cristo mi Salvador y decido hacerlo mi único Salvador y seguirlo solo a Él. Y ahí se ha creado la atmósfera para que recibas la unción, la efusión del Espíritu Santo. Es una experiencia. Kimberly, también tú la has tenido y podrías contar. Padre, pero antes de eso, mientras que estás hablando, estoy recordando algo muy importante. Mira, ese regalo de Dios, que es el derramamiento del Espíritu Santo, es para todos. Así es. Muchas veces dentro de un movimiento se pueden sentir dueños de una experiencia. Vengan conmigo porque yo soy la que te voy a hacer sentir el bautismo en el Espíritu Santo. Y nos olvidemos de que desde la profecía de Joel y luego anunciado por San Pedro, ese derramamiento del Espíritu Santo es la promesa cumplida de Dios. Fue derramado el día de Pentecostés sobre toda la humanidad. Así es. Sobre los viejos, sobre los jóvenes, sobre las mujeres, sobre los hombres, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre todo el mundo. Esa gracia está presente hoy. Pero, Padre, ¿cómo se hace entonces si no tenemos acceso a un grupo de la renovación? ¿Cómo se puede hacer esa experiencia? Como te comenté, Padre, yo voy a la iglesia del Opus Dei los domingos. Mi familia pertenece a la comunidad del Opus Dei, donde es nuestra parroquia de cada domingo. Y yo diría que esa gracia es para los del Opus Dei, es para los legionarios de Cristo, es para todo. ¿Cómo encontramos en la iglesia ese como rechazo a la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cómo podemos decirles que es tan maravilloso que toda la iglesia lo debe experimentar? Déjame primero decir que el bautismo en el Espíritu Santo no es otro sacramento por los que nos están escuchando. Es una expresión que se ha tomado del Evangelio para indicar esa renovación, ese revitalizar la vida cristiana que inició con los sacramentos de iniciación. Sobre la pregunta que hace Kimberly, yo quiero decir lo siguiente. Para nosotros los cristianos, todos los sacramentos dan el Espíritu Santo. Todos los sacramentos. Todos los sacramentos llenan de Espíritu Santo a la comunidad. O sea, lo primero que yo pediría a un cristiano que quiera renovar su vida y sentir al Espíritu Santo, empieza a vivir una vida sacramental. Y empieza a renovar tu sacramento del bautismo. En el sacramento del bautismo tú hiciste las renuncias a Satanás, pues renuncia de veras. Y en el sacramento del bautismo tú hiciste el compromiso de adherirte a Cristo y de volverte templo del Espíritu, pues cúmplelo. Primero una vida sacramental y renovar el sacramento del bautismo. Ahí está la base del bautismo en el Espíritu Santo, es un revitalizar esos compromisos bautismales y volver a vivir el bautismo como debe ser. Pero atención, el Espíritu Santo se da en comunidad. Esencialmente el Espíritu cae sobre un pueblo, sobre un grupo. Por muy pobre que sea tu parroquia, pastoralmente hablando, debe haber algún grupo. Y si no hay un grupo, hay una comunidad que se reúne cada semana los domingos. Tú tienes que aprovechar el grupo o la comunidad para pedir efusión de Espíritu Santo, para unirte en comunión con la comunidad y rogar la efusión del Espíritu Santo. Pero además, si no hubiera un grupo, pues yo te invito, créalo, reúne 2 o 3, así nació la renovación. 2 o 3 interesados, deseosos de Espíritu, dijeron, oye, ¿por qué no nos reunimos en nuestra casa, en tu casa, en el rancho tal, en el garage tal? Reunámonos y empecemos a leer la palabra y a invocar el Espíritu. No hay que hacer cosas extraordinarias. Reunirse en fe, tomar la palabra, leerla, meditarla e invocar Espíritu Santo. Ven, ven, ven Espíritu.